Muy bien, queridos hermanos. Les quiero invitar a abrir sus Biblias ahí en 1 Corintios. Si me pueden traer Coca-Cola con hielo, se lo agradezco. Muy bien. Ahí en 1 Corintios, capítulo 3, voy a leer un versículo de entrada, después voy a explicar un poquito el contexto histórico. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, dice: ¿qué? Pues es Pablo y ¿qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, queremos darte muchas gracias por este día que tú nos regalas. Gracias porque conforme a tu voluntad estamos aquí. Gracias también, Señor, por la salvación tan grande que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, también porque esa invitación sigue estando abierta para todo aquel que aún no tiene esta relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, por tenerla en forma completa en nuestras manos y tenerla por tanto tiempo en medio de nosotros. Señor, sin lugar a duda que esto también implica una responsabilidad para todos los que hemos sido bendecidos en este tiempo y también en este lugar del mundo. Damos gracias una vez más por esta oportunidad que como facultad nos das de poder estar aquí en la iglesia de Viña. Señor, gracias también, Padre, por la oportunidad que han dado a los alumnos de poder compartir sus testimonios y conocer un poco más también lo que es la facultad y la labor que desempeña. Agradecidos, Señor, oramos también que tú nos dirijas en tu palabra, como bien han dicho diferentes hermanos, queremos que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, pero también queremos tener corazones sensibles y corazones dispuestos, no solamente a escuchar, sino a poner en práctica lo que estamos escuchando. Agradecidos, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis queridos alumnos del instituto que estamos teniendo, les dejé una tarea la semana pasada, ¿no? Y no es que se las voy a pedir ahora en forma pública, así que tranquilos. Pero compartiendo un poco con ellos, algunos me hicieron ver justamente la última tarea, la importancia que tiene de comparar, ¿no? Los evangelios sinópticos más el evangelio de Juan. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay una tremenda bendición cuando usted estudia la palabra en forma personal y va adquiriendo este conocimiento y el Espíritu Santo le va enseñando, porque son lecciones que no va a olvidar. De lo mucho que voy a hablar esta mañana, posiblemente de la hora y media que me dieron para predicar, ahí nadie sonrió, ¿ya? No, hermano, tranquilo, no suelo predicar tanto, creo. Lo cierto es que de lo mucho que ustedes van a escuchar, posiblemente, sí, dice las estadísticas que usted se queda con un 5%. Es bien poco, ¿no? Bien poco. Entonces, preste atención y saque provecho a ese 5%. Pero para mayor provecho, usted vaya también y lea después este pasaje en su casa. Aquí estamos frente a una situación donde Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, una carta que le ha enviado justamente a los corintios, haciendo una pregunta, porque en esta iglesia justamente estaba sucediendo una situación de carnalidad, porque así lo hace ver justamente Pablo en el capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? La situación que se estaba viviendo en esta iglesia, fundada justamente en el segundo viaje misionero de Pablo. Vamos a poner en contexto esta iglesia a la cual está escribiendo Pablo.
Esta iglesia fue fundada, como dije, en el segundo viaje de Pablo. Es un viaje interesante porque Pablo, cuando va a salir en su segundo viaje misionero, sale con un nuevo equipo misionero. Entre ellos sale con Sila, después se va a agregar en este viaje misionero Timoteo y también se va a agregar Lucas, el que está escribiendo justamente el libro de Hechos. Y Pablo tenía en su corazón de ir a un sector del Imperio Romano llamado Asia. Y el Espíritu Santo le va a decir no. Por eso es importante cómo escuchamos, ¿no es cierto?, a Dios y en este caso a la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo no vas a ir a Asia. Después dice que Pablo quiso ir hacia el norte, hacia Bitinia. Y el Espíritu Santo otra vez le va a decir no. Y el Espíritu Santo le va a guiar a través de lo que es una visión de noche y va a ver a un hombre macedonio, justamente esta era otra región del Imperio Romano, donde veía a un hombre diciéndole pasa y ayúdame. Pablo, obediente a esto, y también su equipo van a cruzar justamente a Macedonia y van a comenzar lo que es la fundación en el segundo viaje de varias iglesias. Y entre esas iglesias van a fundar la iglesia de Filipo, van a fundar la iglesia de Tesalónica, van a fundar la iglesia de Berea. Y por debido justamente a complicaciones en estas predicaciones, en estas ciudades, que los judíos celosos finalmente hicieron que Pablo tuviera que escapar o salir hasta la ciudad de Atenas. Después de haber estado en Atenas, Pablo va a llegar finalmente a otra región del imperio que se llama Acaya y va a llegar a esta ciudad llamada Corinto. Esta ciudad de Corinto, que había sido destruida en varias ocasiones a través de varios siglos, pero llegó un emperador llamado Julio César que decidió reedificarla nuevamente en el año 46 a.C. En el tiempo de Pablo había pasado casi un siglo ya de esta reconstrucción de esta ciudad, y ya en ese tiempo de Pablo era una ciudad próspera, era un puerto principal justamente de un gran tránsito de mercaderías y había sido declarada colonia romana. Para los que han estudiado, que una ciudad fuera declarada colonia en el tiempo romano significaba que esa era una ciudad libre y por lo tanto todos los habitantes libres eran considerados como un ciudadano romano, con todos los derechos de un ciudadano romano, como era la ciudad de Tarso, donde había nacido también el apóstol Pablo. Los corintios tenían este predicamento de ser sexualmente liberales, y la gran afluencia de marineros de diversos lugares hicieron el lugar ideal para el santuario de Afrodita, donde se practicaba la prostitución sagrada y tenía más o menos 1 millar de esclavas sacerdotisas. Fue allí donde Dios levantó la iglesia de Dios, fundada en el segundo viaje de Pablo. Ahí, si ustedes leen rápidamente el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 2, dice, Pablo escribiendo a los corintios, dice, a la iglesia, ¿de qué? De Dios. Por eso, mis queridos hermanos, cuando usted haga referencia a los corintios, si bien siempre usamos a los corintios para manifestar o mostrar esos aspectos carnales que la iglesia tenía, y efectivamente los tenía, porque había disensión, celo, peleas, divisiones, pero también nunca debemos olvidar que era una iglesia ¿de qué? De Dios, dice la iglesia de Dios que está en Corinto. Esto es un principio tremendamente importante para todos los que hemos sido misioneros fuera de nuestro país, o los que están siendo misioneros, que no hay lugar tan complejo, moralmente hablando, donde no se puede establecer un testimonio del Señor. Recién cantábamos acerca de reflejar la luz al mundo, ¿no? Ustedes saben que la luna no tiene luz propia. Lo que refleja es justamente la luz ¿de quién? Del sol. Y obviamente, pero nadie dice, mira qué hermoso está la luz de la luna, del sol reflejada en la luna, ¿no es cierto? Usted dice directamente, mira qué hermosa está esta luna llena, la luz de la luna, ¿no? Se la apropiamos a la luna. Y la verdad que en la ciudad posiblemente no tenemos mucho beneficio de la luz de la luna, pero si usted estuviera en el campo donde no hay electricidad, la luz de la luna es tremendamente importante. Pero saben también, este fenómeno puede ser opacado, es decir, la luz del sol puede ser opacado justamente por la luna, cuando tenemos los eclipses, ¿no? Y la Tierra queda absolutamente a oscura.
¿Saben? Muchas veces los creyentes somos así. En vez de estar reflejando la luz del sol al mundo, lo que estamos haciendo es justamente habernos interpuesto, siendo creyentes, y en vez de reflejar la luz, lo que estamos haciendo es opacar la luz de Cristo. Y la verdad que muchas personas que nos conocen no pueden ver justamente la luz de Cristo en nosotros, porque no la estamos reflejando. Estamos reflejando posiblemente lo que estaban reflejando los hermanos de Corinto, que es lo que reflejaban carnalidad. Y esta carnalidad tenía que ver con los celos, las disensiones. Mis queridos hermanos, cuando uno está predicando o está compartiendo la palabra, uno no ve corazones. Como dice el dicho, uno ve caras, pero no corazones. Pero hay alguien que sí tiene la capacidad de ver sus corazones, y el mío también. Es Dios. Dios sabe en qué condición estamos. Pero lo cierto es que acá seguimos hablando un poquito de este contexto. Aquí en Corinto, cuando llegó justamente Pablo y fundó esta iglesia, lo cual nosotros tenemos relatado en el libro de Hechos. Si van al libro de Hechos, capítulo 18, vamos a ver cómo Pablo finalmente llega a la ciudad. Primero, después de haber estado en Atenas, una ciudad muy idólatras, pero aún así Pablo predicó y aún ahí hubieron personas que se convirtieron. Versículo 34 del capítulo 17 lo dice. Se nos nombran a dos hermanos, Dionisio y también Dámaris. En el capítulo 18, versículo 1 dice que después de estas cosas, de lo que había hecho en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y Dios, en su gracia, siempre animando a los siervos que hemos servido en diferentes áreas, nos pone un equipo. Y dice, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, aquí están, ¿se acuerdan? En el tiempo de los emperadores, cuán importante es ubicar en el tiempo los contextos que estamos viendo. Aquí estaba este emperador llamado Claudio, que tenía un celo muy nacionalista. Él lo que quería era volver a la Roma, al imperio romano, como a sus religiones principales. Por lo tanto, quería eliminar de Roma todo aquel que predicara otra religión que no fuera la de Roma. Y por lo tanto, echó a los judíos. Aunque en el caso de Aquila y Priscila, si bien eran judíos, pero eran creyentes. Y lo cierto es que ellos van a comenzar a trabajar justamente ahí con Pablo en Corinto. Y el versículo 5 dice que después se sumó Sila y Timoteo, que vinieron de Macedonia, esta región. Macedonia estaba al norte, acá ya estaba en el sur, donde estaba la ciudad de Corinto. Y dice que cuando llegaron ahí, dice Pablo, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y en el versículo 11 nos dice que se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¡Qué bendición!, ¿no? ¡Qué bendición para este grupo, a esta iglesia que estaba en Corinto, de tener nada menos a quién? Al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como antecedente, había sido fariseo, por lo tanto un hombre tremendamente conocedor del Antiguo Testamento, un hombre tremendamente conocedor de las Escrituras, además de haber sido capacitado por el mismo Señor para ser apóstol a los gentiles. 1 año y medio. ¿Eso qué significa, hermanos? También una aplicación. Posiblemente usted invierta 1 año, 2, 3, 4 años, 5, 6 años estudiando la Escritura y posiblemente no se vea ningún fruto. Posiblemente se vea mucho jugo, ¿no? Coloquialmente hablando, ¿no? Pero no se vea necesariamente fruto del Espíritu. Aquí el conocimiento, el hecho de tener conocimiento de la Biblia no significa que usted va a vivir una vida que refleje a Cristo. No significa eso. Por eso justamente aquí, esta iglesia que había tenido nada menos que posiblemente uno de los mejores profesores, como era Pablo, estaba viviendo en este momento en carnalidad. Lo cierto es que en este capítulo tenemos entonces ahí 1 año y medio trabajando. Después lo cierto es que el pasaje sigue relatando que Pablo junto con Priscila y Aquila van a ir hacia Efesio. Ahí el versículo 19 lo dice, llegó a Éfeso y los dejó allí, a Priscila y Aquila, y entre tanto en la sinagoga discutía con los judíos. Es decir, Pablo no perdía el tiempo, sino que cada sábado iba a la sinagoga para testificarle a los judíos. ¿Y qué sucede después?
dice el versículo 23, y después de estar allí algún tiempo, salió corriendo por, en orden, diferentes lugares. Pablo. Versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Si usted sigue leyendo el pasaje, va a ver cómo Priscila y Aquila lo toman y lo corrigen en algunas cosas. Para los que estaban estudiando en el instituto y hemos visto algunas ciudades, dice que este hombre, ¿de dónde era? Natural de Alejandría. ¿Qué era Alejandría? Alejandría llegó a ser una de las ciudades más importantes del norte de África. Llegó a ser la ciudad que tuvo la biblioteca más famosa en la historia de la humanidad. Por lo tanto, dice que este judío, que llegó a haber una colonia muy importante de judíos, en la diáspora o la dispersión, justamente en la ciudad de Alejandría. Y en este lugar, este hombre fue, sin lugar a duda, enseñado en las Escrituras. Tenía conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Y a comparación de Pablo, y esto es porque los mismos corintios van a hacer esta diferencia, en 2 Corintios hace ver esto Pablo, ¿no? Pablo escribía muy bien, escribía fuertemente a través de sus cartas, pero la verdad que era bastante como introvertido como persona. Posiblemente bastante poco apagado, bastante fome, diríamos nosotros. Sin embargo, Apolo era justamente el personaje contrario, ¿no? Era elocuente, era una persona que posiblemente tenía una voz potente, hablaba, se veía, ¿no? Se notaba a dónde estaba Apolo. Toda esta introducción, hermano, bastante extensa, es justamente para ver cómo Dios trabaja, ¿no?, en la vida de una iglesia. No todos somos iguales. Amén, ¿no? Qué bueno, ¿no? ¿Se imaginan dos pastores, Jaime? O dos hermanos Mauricio, ahí miren la cara que pusieron los alumnos, ¿no? No, Dios nos libre, ¿no?, de estas bendiciones, de estas dobles bendiciones. Bueno, lo cierto que no somos iguales en la obra del Señor. Cada uno tiene sus propias características y a cada uno de nosotros el Señor nos quiere usar. Por eso cuando Pablo hace este énfasis, volviendo a nuestro pasaje, hermanos, y acá el primer punto que quiero compartir, el hecho de que somos servidores capacitados por Dios. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Uno diría, ¡ay, qué humilde Pablo!, ¿no? Tan humilde así. ¿Qué es Pablo? Posiblemente porque todo el mundo le dijera, un apóstol, un escogido por el Señor, el apóstol de los gentiles, un hombre. Pablo no está usando ese tipo vamos a decir, de argumento. Acá no hay una falsa humildad, sino es justamente de ubicarnos. ¿Quiénes somos? ¿Frente a quién? No quiénes somos frente uno al otro, porque posiblemente yo voy a encontrar personas, obviamente, superiores a mí, y podría encontrar personas que considere yo inferiores a mí. No tiene que ver en este plano horizontal, tiene que ver en el plano vertical. ¿Quiénes somos finalmente ante el Señor? ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, diáconos, esa es la palabra que aparece ahí en griego, diáconos por medio de los cuales habéis creído. Cuando Apolo estaba en Éfeso, dice que él quería ir después a Acaya, a Corinto. Y Aquila y Priscila escribieron una carta, posiblemente diciéndole a los hermanos, recíbanlo. Y Apolo fue. Por eso aquí en esta primera carta Pablo lo está citando. Pablo llegó a Corinto y había sido de tremendo provecho. Un hombre que había instruido y posiblemente a través de la predicación de Apolo, muchos judíos, con los cuales ya Pablo había discutido anteriormente y no se habían convertido, tal vez ahora sí se habían convertido. Por lo tanto, el padre espiritual de esos judíos convertidos ahora era Apolo y no Pablo, como en el pasado. Pero quiere aterrizar a toda la iglesia, diciéndole, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores capacitados por Dios, porque dice, por medio de los cuales, tanto Pablo y Apolo, habéis creído. Y eso
según lo que a cada uno concedió el Señor. Y aquí está el punto importante, hermano. Cuidado con creernos la guinda de la torta, de creer que sin nosotros no hubiese pasado absolutamente nada. Lo que debemos dar gracias al Señor es el hecho de habernos usado en su obra y de habernos permitido ser parte de su obra para lo que Él quisiera manifestar. Pero no es que seamos indispensables. Dios podría haber levantado cientos de Pablo, cientos de Apolo. Ponga su propio nombre. No es eso, sino el hecho de saber que Dios nos ha capacitado. Servidores de Dios, diáconos, nos capacitó a todos sin excepción. No solamente a Pablo, hermanos, no solamente a Apolos, también a nosotros. Hemos sido capacitados justamente para compartir el Evangelio, para enseñar su palabra, porque eso también es lo que va a decir. También se nos va a hacer referencia a que enseñaron la palabra, como ya vimos, a Pablo, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, 1 año y medio invirtió de su vida. Apolo también invirtió meses enseñando a los hermanos allí. Somos, hermanos, y esto debe entenderlo, ponga su nombre, así como Pablo, como Apolo, usted, cada uno de los que estamos acá, que conocemos al Señor, fue capacitado. Ahora posiblemente usted no ha sido capacitado de la misma forma que el pastor ha sido capacitado, por algo es pastor, y no los demás somos pastores. Yo no soy pastor, yo no tengo la capacidad que Dios le dio al pastor Jaime. Él ve las cosas de la iglesia de una forma distinta, él es el hombre capacitado en esta área. Dios me ha dado otras capacidades y a cada uno de ustedes, pero el asunto es saber cuál es la capacidad que Dios me dio. Eso es una responsabilidad que tenemos. Nos capacitó conforme a su voluntad. Dio conforme a su voluntad, según como Él quiso. Algunos tienen más dones, esto es obviamente obra del Espíritu Santo, Él da como quiere, dice también en Corinto. Más talento, más entendimiento. No cualquiera se para aquí, ¿no es cierto?, como nuestro hermano Felipe, y nos guía en alabanza. No todos tenemos ese talento. Bueno, yo no toco nada. ¿Ya? Bueno, puedo tocar algo, pero no, que hay que salga sonido de otra cosa. Obviamente hay talento, ¿no? Hay talentos musicales, de tocar instrumentos, de manejar estas redes sociales, etc. Bueno, cada uno tiene un talento y esto es, hermanos, justamente capacitados por el Señor. Yo no sé si ha tenido la experiencia a veces no muy grata cuando está buscando trabajo y piden que usted tenga experiencia laboral. Posiblemente esto es una gran frustración para los recién salidos de la universidad de una carrera, ¿no? Porque ¿cómo va a tener experiencia si recién estoy saliendo, ¿no? Y le frustra. Pero ¿saben? En la obra de Dios, lo cierto que Él se encarga de capacitarnos. Por eso en la obra de Dios, mis queridos hermanos, nadie está de más. Es decir, estamos todos capacitados justamente para servir, No olvide, servidores, diáconos. Eso es lo que era un Pablo y eso era un Apolo, y eso tiene una aplicación para todos nosotros. La pregunta, yo obviamente no le voy a preguntar a su pastor, porque podría pasar vergüenza. La pregunta que usted debe responderse: ¿usted está ministrando en algún área? ¿Usted, conforme a sus capacidades, hermano, hermana, está ministrando al resto de sus hermanos? ¿Está sirviendo a sus hermanos? Porque eso es lo que hizo un Pablo, eso es lo que hizo un Apolo. Justamente de qué de servir conforme a sus capacidades a la iglesia. Mis queridos hermanos, no pequemos de falsa humildad, porque a veces podemos estar pecando de falsa humildad creyendo que no tengo la capacidad suficiente para trabajar en la obra del Señor. Pero lo cierto es que todos fuimos capacitados y conforme a esa capacidad también tendremos que dar cuenta, lo que vamos a ver posteriormente. Somos servidores responsables, hermanos, de nuestra capacidad. Es decir, el Señor te dio una capacidad y yo debo responder a quien me capacitó. Cuando una empresa, ¿no?, destina ciertos recursos para darle una mejor capacitación a uno de sus empleados, es justamente porque quiere después el rédito de esto, ¿no? Obviamente quiere ahora un empleado más capacitado y por lo tanto más eficaz en lo que se le está pidiendo.
Bueno, el Señor nos capacitó a cada uno conforme a lo que nos va a pedir, pero debe entenderse, somos responsables ahora de esta capacidad. Permiso. Leo para ustedes los siguientes versículos, versículos 6 y 7. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se dan cuenta? Recién cantábamos, y en esta primera parte que tenemos casi en todas las iglesias nuestras, es alabar al Señor, ¿no? Pero también es cierto, mis queridos hermanos, y esto no es una frase mía, que alguien ha escrito que muchas veces es el área donde más nosotros como creyentes estamos falseando, ¿no? Porque cantamos acerca, había una de las frases que decía, quiero ser más como tú. Bueno, para ser más como Dios, ¿qué es necesario saber? Conocerle, ¿no? ¿Y cómo conocemos? No espere tener un sueño como tuvo Pablo y que le aparezca un hombre, un varón macedonio que le diga en qué debe ser parecido al Señor, sino que eso lo va a conocer a través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Por ejemplo, no hubiese habido esta división si cada uno de ellos hubiese conocido que debemos ser más humildes y ver al otro como superior a mí mismo. Es lo que Pablo enseñó a los filipenses, ¿no? A mirar al otro siempre como superior. Por lo tanto, si yo veo a mi hermano como superior, es decir, voy a tener un aprecio hacia mi hermano, porque obviamente es una persona rescatada por la sangre de Cristo, hecho a la semejanza de Dios. Es decir, puedo valorar a mi prójimo conforme a lo que la palabra de Dios me enseña. Aquí Pablo está diciendo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La gloria sea para Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Otra vez la gloria es de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros crecemos como congregación, es porque cada uno está haciendo alguna labor en particular, ¿no? Algunos están sembrando, otros están regando, pero el crecimiento finalmente lo está dando ¿quién? El Señor. Si observamos que tanto Pablo como Apolos habían hecho su trabajo con los corintios, lo que nosotros podemos ver en este versículo 6 justamente son acciones pasadas, ¿no? Hablaba con los alumnos, una de las materias que uno estudia es hermenéutica, y dentro de la hermenéutica, que tiene que ver con este arte de poder interpretar correctamente las escrituras, también lo que tenemos que hacer es justamente observación, observar. Y una de las cosas que podemos observar aquí es que ambos verbos, ¿no? Planté, regó, están en tiempo pasado. ¿Qué significa? Que estas personas que fueron capacitadas por Dios trabajaron, accionaron, pusieron en acción esa capacidad que Dios les había dado. Cada uno, como he dicho ya varias veces, cada uno de nosotros fue capacitado, queridos hermanos. Cada uno de nosotros fuimos capacitados. Cada una de ustedes, mis queridas hermanas, fueron capacitadas. La pregunta es, ¿he obrado conforme a esa capacidad? La verdad que a veces podemos tener un contentamiento de nosotros como una iglesia local. Pero la necesidad de reflejar la luz al mundo es tanta, hermanos, tanta. Y siempre me aparece este corazón misionero que tengo. Porque obviamente cuando miro el mapa y saber que hay en nuestro mundo todavía más de 2.000 millones de personas que están pidiendo que pasemos a compartirle el Evangelio. A veces esta cantidad escapa de nuestra mente, la cantidad de cero. Nosotros somos una población cercana a los 20 billones, para cerrar. Estamos hablando de 20, si llegamos a 2.000 son 20, 200, 2.000. Y sí, tiene que agregarle todavía 2 ceros más para poder llegar.
Dice una enorme cantidad que no ha tenido esta posibilidad que usted está teniendo en este momento, de escuchar no sé cuántas veces la palabra del Señor. Hay personas que no han escuchado ni siquiera una sola vez. Acá Pablo está diciendo, yo hice mi parte. Si usted lee justamente la carta a los romanos, va a decir, yo he llegado hasta la zona de Ilírico, es decir, una región muy cercana a Roma. Pablo no se cansaba de compartir el Evangelio, no se cansaba de edificar a los nuevos creyentes. La pregunta es, nuevamente, que usted debe responderse para el Señor, es, con la capacidad que el Señor ya le dio, porque a usted ya se lo dio en el momento en que recibió a Cristo, usted fue capacitado, capacitada por el Señor. Y obviamente ha ido siendo capacitado a medida que ha ido escuchando la palabra de Dios también, durante todos los años que lleva como creyente, algunos más, otros menos. La pregunta es que debe responder, ¿qué he hecho yo con esta capacidad que el Señor me ha dado? Algunos plantan, posiblemente evangelizan, alcanzan grupos étnicos por primera vez, fundan iglesias, otros van a fundar otro tipo de ministerios para eclesiásticos, otros hermanos van a los que riegan, posiblemente son los que discipulan, enseñan, dirigen, sostienen. En otras palabras, todos deberíamos estar ocupados, todos deberíamos estar trabajando en la obra de Dios. En su obra, mi querido hermano, nadie está de más. Usted no está de más. Nadie está de más. Pero lo que debe escuchar también es esto. Nadie debería estar de menos. ¿Ah? Nadie está de más, pero nadie debería estar de menos. Y es una responsabilidad, si no tengo claridad en qué puedo ser útil en la obra de Dios, bueno, dirigirme justamente a mis autoridades dentro de la iglesia y decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir a mi Dios? Porque en el fondo estamos sirviendo a nuestro Señor. En la obra de Dios, hermano, no hay cesantía. Siempre hay cupos para trabajar y producir. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 15, rápidamente, dice, esto tiene que ver con la parábola de los talentos. Ahí el versículo 15 dice, y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Posiblemente usted conozca la parábola, tal vez ha escuchado predicación, enseñanza. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Es decir, el que se le había dado 5 fue y negoció y ganó otros 5. Y el Señor le dijo, buen siervo. El que se le dio 2 talentos fue, negoció y ganó otros 2 talentos. Y también el Señor le dijo que era un buen siervo. Pero el que se le había dado un talento, ¿qué hizo? Lo escondió, lo guardó, ¿no? Por temor. Y finalmente le dijo, Señor, te devuelvo, ¿no? Porque sé que era hombre bravo y le devolvió el talento. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre el que le dieron 5 y ganó 5 y el otro que tiene 2 ganó 2? Cada uno conforme a su capacidad, cada uno conforme a lo que el Señor les capacitó. A usted no le va a pedir cuentas por lo que hace un pastor, porque usted no es pastor, a una misionera, a una maestra, pero sin lugar a duda que Dios le ha capacitado, hermano. Eso no me cabe duda. No hay nadie que no haya sido capacitado por el Señor. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuáles son los resultados que yo estoy dando? No como iglesia local, si bien somos parte de una iglesia local, somos parte de un cuerpo local. Y es fácil a veces subirse en el carro de la victoria, ¿no? Siempre pongo esta ilustración, cuando en el año 2015 Chile ganó por primera vez la Copa América, ¿no? Como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, porque a los 99 años ganamos y se dieron cuenta de lo que dije, ¿no? El verbo que usé, ganamos, ¿no? Pero ahora quedaron desclasificados, así somos, ¿no? Nos sumamos o nos bajamos. Y a veces la iglesia también somos así, ¿no? Nos sumamos cuando algo va bien, ¿no? Decimos nosotros, la iglesia, estamos. Pero el asunto es, ¿estoy en lo personal? ¿Estoy orando por mis hermanos? Porque alguien podría tener un ministerio de oración tremendamente importante, hermano, sin lugar a duda. Predicadores en la historia tenían mujeres, hermanas,
que se dedicaban a orar mientras el predicador estaba frente al púlpito. Era un ministerio, no era la guinda de la torta para que sonara bonito, no, era un ministerio, o de visitación, o de servicio en tantas áreas, no solamente dentro de lo que es la iglesia local o el edificio, sino el servicio que tiene que ver con nosotros, como hermanos, como personas. Y hermano, para animarte o asustarte, como que tú prefieras, lo cierto es que también tendremos que dar cuentas al Señor. Ahí en 1 Corintios, capítulo 3, donde estamos, siguiendo con los versículos, dice el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Uno podría decir, gracias Señor, porque por lo menos tengo la certeza de ser creyente y sé que tengo la salvación, ¿no? Y no porque yo me la gané. Pero sin embargo, si bien queda claro que la salvación no es ganable, porque usted no se gana la salvación, la ha recibido, la hemos recibido por gracia, sí el Señor está esperando que usted reciba recompensa. Él está queriendo darnos recompensas, nos motiva a ser recompensados. Y esto, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, cuidado con este pecado de la falsa humildad. Señor, yo no quiero las coronas, para mí está bien, yo me conformo con la salvación. No, porque el Señor está queriendo. Es decir, esto de animarte es porque espera que toda esa capacidad que ha puesto, como Él quiso, mucha, poca, conforme a su voluntad, Él quiere que produzca fruto, que produzca obviamente obras, buenas obras, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Generalmente nos gusta citar hasta el versículo 9 nomás, pero dice que obviamente hemos sido creados para buenas obras. Dice acá, estos versículos está llamando justamente a entender. Ahí también en una carta a los romanos que escribió justamente desde esta ciudad, la carta a los romanos, capítulo 14, versículo 10, nos dice también, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Aquí está hablando de los débiles y los fuertes o los más maduros. Dice, pero tú que juzgas a tu hermano, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra tribunal es bimá, que tiene la idea de compensar o recompensar. Yo no sé si han seguido algo de sur, de los Juegos Panamericanos o Sudamericanos, no son los Panamericanos, que estuvieron en Asunción, y donde el equipo chileno, la verdad, ha tenido una excelente participación. No sé si son como 132 medallas en total, como 38 de oro, después de 20 años. No están muy animados. Son chilenos ustedes. Bueno, deberíamos estar contentos, ¿no? Todos los días tenemos una medalla de oro de un deportista, ¿no? Obviamente el hecho de poderse subir al podio, ¿no? Es lo mismo que dar en segundo o tercero, aunque es una medalla, el hecho de poderse subir al podio y representar, ¿no? a su nación, un orgullo que tiene cualquier deportista. El asunto, hermano, ¿vamos a subir al podio? Porque esta es la idea del bimá, es justamente un lugar donde vamos a ser recompensados. ¿Se nos pondrá o no una corona
Esto tiene la imagen, Pablo, hablando con los hermanos de Roma, escribiéndole a los hermanos de Roma, tenía que ver justamente con ese lugar donde se recompensaba a los atletas, donde recibía una corona, ¿no? Y obviamente había un solo ganador, no había un segundo ni un tercer lugar, había un solo ganador. El Señor nos quiere entregar una corona, nos quiere recompensar, Él nos quiere recompensar, hermano. Pero el asunto es cómo nosotros estamos invirtiendo la capacidad que ya has recibido. Mi querido, si de todo esto, de todo lo que he hablado, solamente tú te quedas con preguntarte, si el Señor me ha capacitado, ¿cómo he respondido a la capacidad que el Señor me dio? ¿Qué he hecho durante todo este periodo como cristiano? ¿Cómo he servido a mi iglesia local? ¿Cómo he servido a la obra que es mucho más que la iglesia local, la obra mundial del Señor? Es decir, vamos a dar cuenta, hermanos, vamos a dar cuenta, y posiblemente muchos creyentes serán avergonzados, porque teniendo toda esta capacidad, posiblemente algunos se pregunten en ese momento, ¿por qué no me dispuse a servir al Señor? La vida en este mundo, hermano, es una vida muy, muy breve. Esto va a ser como un punto, o menos que un punto, en la eternidad que vamos a vivir con el Señor. Bien vale la pena, por lo tanto, todo nuestro esfuerzo, poner toda nuestra capacidad, todos estos talentos y los dones que el Señor por su gracia nos ha dado para servir al Señor. Estos pasajes que acabo de leer, tanto de 1 Corintios como de Romanos, son para animar al creyente a buscar estas recompensas. No peque de falsa humildad, hermano. También se peca por omisión a la labor encomendada. No solamente pecamos por comisión, de hacer aquello que no debemos. Creo que la gran mayoría de los creyentes en muchas partes están pecando de omisión a la obra de Dios. Seremos evaluados individualmente, como lo estábamos viendo en estos pasajes, y seremos evaluados por la calidad de la obra, no por la cantidad, por la calidad. ¿Cómo lo está haciendo? En un corazón, como veíamos a este hombre de Apolo, ahí en el libro de Hechos, que decía elocuente, fervoroso. Es decir, lo estamos haciendo como lo hacía Apolo, más allá, si en algo de su personalidad no era tal vez del gusto de todo, pero era un hombre fervoroso en lo que estaba haciendo. Era un hombre diligente en la obra, de enseñar lo que se le había enseñado y se le había compartido. Mis queridos hermanos, es de esperar que todos nosotros, que ahora ya sabemos que hemos sido capacitados por el Señor, que somos servidores capacitados, somos responsables también ante el Señor, de usar esa capacidad que el Señor nos ha dado, entendiendo que seremos evaluados. ¿Se acuerdan cuando en esta parábola que se le da los 5 talentos y trae 5, se le dice que es un buen siervo? Pero aquel que se le había dado un talento, debería haber traído un talento, porque conforme a esa capacidad se le estaba pidiendo. Pero como no lo trajo, ¿qué termina el Señor diciéndole? Que había sido un mal siervo. Es de esperar que no recibamos ese tipo de palabras del Salvador, porque va a ser muy triste, habiendo sido capacitado justamente para producir. Oremos, mis queridos hermanos. Amado Dios,